Buenos días. Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por la bendición de poder estar en su casa, de poder estar en su templo, de poder estar reunido como pueblo de Dios para bendecir y exaltar su nombre. Qué bueno que nosotros podemos cantar juntos a la gloria de nuestro Dios. Parte del propósito de esta predicación la hemos cantado. Y como tenemos uno de nuestros pastores que es escritor y conoce cómo podemos llegarle a las personas a través de la verdad, hemos estado aprendiendo del pastor Jensi, ¿no? ¿Verdad? Y utiliza historia, ilustraciones, y la última vez creo que nos dijo, fue Ambioris. Las canciones sirven para llevar, fue usted, no recuerdo, uno de ellos nos dijo, las canciones sirven para que nosotros podamos digerir, podamos ver con mayor transparencia la verdad del Señor, la verdad de Dios. Me gustaría que vayamos al texto de Juan capítulo 14 y vamos a leer los primeros 3 versículos, los primeros 4 versículos. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente, de Juan capítulo 14. ¿Lo tenemos? Dice el texto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4, ustedes. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, nosotros bendecimos y exaltamos su nombre por su gracia para con nosotros. Gracias, Padre, porque usted nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado su Hijo, nos ha dado sus promesas. Oh Padre, juntamente con este paquete de la gracia, oh Dios, nos ha permitido y nos permite pasar por aflicciones y por situaciones difíciles. Oh Dios, damos gracias porque estamos en usted. Porque otro Dios pasan por situaciones similares, iguales que nosotros, y no tienen la esperanza que tenemos nosotros. Oh Dios, ayúdenos a apreciar la gloriosa esperanza que tenemos en usted, y que ella brille por encima de las nubes oscuras de las aflicciones de este tiempo. Oh Dios, ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pasado el tiempo yo he aprendido a utilizar saco, o esto aquí, por razones éticas, no solamente por verme bien, sino porque sudo demasiado y eso a veces me dicen, Fidel, mira, se le marcó, y he estado desafiado a quitarme el saco hoy. He estado ahí peleando conmigo mismo. Palabras de consolación para corazones turbados. Palabras de consolación para corazones turbados. Yo meditaba ahora recientemente al ver este texto y durante la semana, al ver este texto, ¿cómo me veo yo como predicador? No para gloriarme, sino cuál es mi inclinación como predicador. ¿Cuál es el tema que me apasiona? ¿Cuál es el tema que apasiona a un hermano o una hermana? Nosotros, el domingo pasado nosotros confirmamos cuál es el tema que apasiona a Ambioris.
Hay que pelear por la verdad. Llénate de amor, pero para pelear con la verdad. ¿No se han fijado eso? Hay predicadores que uno lo ve, bueno, ese es su tema. Ese es su tema. Y yo he estado pensando en esto, en estos días. Y honestamente, al principio de mi vida cristiana, yo podría decir, bueno, el tema que me apasiona es este. Pero pasado el tiempo, he visto que realmente no hay uno específico. Sin embargo, de manera providencial, hay un tema que me ha estado acompañando los últimos años. De manera providencial hay un tema que está ahí constantemente. Y uno de ellos, yo vi de manera inmediata por qué fue, por qué es. En los últimos años, el Señor ha estado dirigiéndome, y ustedes me van a dar la razón, ya sea en serie de exposición, que haya una pizca de consolación, haya una pizca, un destello de aflicción, y que veamos la gloria de Cristo, la gloria de Dios, que veamos la promesa de Dios y descansemos en ella, ya sea en texto o ya sea en tema aislado, por circunstancia. ¿Acaso ustedes no recuerdan el tema? Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera en Romanos capítulo 8. Y le seguía entonces el gemir o los gemidos. También recuerdo. ¿O no recordamos nosotros también? Este fue ya en medio de la pandemia. ¿Por qué te abate, oh alma mía? ¿Por qué te abate, oh alma mía? Que de hecho el tema fue un discurso alarma. Un discurso alarma. Yo lo recuerdo. No sé si ustedes lo recuerdan, o se lo están recordando ahora. Un discurso al alma. Otro tema, y era el que hacía referencia, que veía, wow, pero el Señor me estaba preparando para ello, pues que un mes antes de la partida de mi amada madre, el Señor me llevó a Juan capítulo 16, versículo 31. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí en mi oficina, una camisa blanca y sudado, y queriéndole a ustedes ponerle la palabra del Señor en el corazón, y el Señor detrás, así como cuando uno ve los muchachos, los niños. Ay, mira, él no sabe qué para ella. Ve, búscame la vara, búscame ese ramito, vete, corre. Y es para ti. Este tema fue de manera específica. Pasado el tiempo también, cuando los pastores me dijeron, bueno, ya es tiempo de exponer la verdad, prediqué consolado para consolar. Consolado para consolar. El Dios de toda consolación. Pero de manera providencial también, en Juan capítulo 8, nosotros tuvimos la oportunidad de ver al Señor Jesucristo educando y trayendo consuelo a la hermana de Lázaro. Y estuvimos hablando sobre consolados por el Evangelio. Consolado por el Evangelio. Y de manera providencial también, de manera providencial, en esta ocasión el Señor nuevamente nos lleva a el tema de la consolación. De la consolación, del descanso, de ver la gloria de Dios a través de la cruz, de ver la gloria de Dios a través de la espina, de ver la gloria de Dios a través de la decepción, a través del dolor. Y vamos a estar compartiendo palabras de consolación para corazones turbados. No hay un ser humano que no necesite esto de este lado del cielo. Aunque querramos nosotros escapar, aunque querramos nosotros entretener nuestras mentes en otras cosas,
La realidad de nosotros es que cuando soltamos el celular, cuando soltamos las actividades, cuando nos sentamos, cuando depositamos nuestra cabeza en la almohada, nos damos cuenta que estamos en medio de gran aflicción. Y no estoy hablando de manera personal. No es solo mi caso, es el caso de todos nosotros. Es el caso de todos nosotros. De manera que esta exposición es una exposición para todos nosotros. Palabra de consolación para corazones turbados. Y vamos a estar viendo tres cosas: el contexto de estas palabras, el contenido de estas palabras y las causas de estas palabras. Veamos en primer lugar el contexto de estas palabras. El Señor dirige estas palabras a sus discípulos en el contexto o en la sección del libro de Juan conocido como el aposento alto. Dirige esta palabra el Señor Jesucristo con intrusión a su discípulo, no desde un púlpito o no desde una montaña, sino que Él instruye a sus discípulos de manera personal, con un toque personal, con un toque de cercanía. Estas palabras nosotros las podemos expresar a través, así como estoy haciendo, de discurso, de sermón. Y de hecho muchos así le llaman el sermón del aposento alto. Pero más que un discurso, amados hermanos, esta exhortación o exhortaciones que aparece en este capítulo se encuentra en medio de una extensa conversación de Jesús con sus discípulos. Es una conversación extensa, llena de preguntas y respuestas, donde los discípulos, vez tras vez, donde los discípulos constantemente interrumpen al Señor Jesucristo y dan la ocasión para que el Señor Jesucristo entonces les instruya con gracia y con verdad. Desde el capítulo 13 nosotros vemos al Señor Jesucristo instruyendo. Y como decía el pastor Jensi en su exposición, que le puso, bueno, ya Pedro vino a dañarme el bosquejo. Y nos predicó sobre ese paréntesis. Pero no fue solo Pedro y no fue esa única vez que Pedro intervino. Cuando el Señor Jesucristo anuncia la traición de Judas, dice el texto que entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y dice el texto, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, esto es Juan, estaba recostado al lado suyo. A este, dice el texto, pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y entonces el Señor Jesucristo instruye. Entonces el Señor Jesucristo lleva instrucción, lleva claridad, edifica a sus discípulos. Sin embargo, las preguntas no terminan ahí. El mismo Pedro luego interrumpe nuevamente cuando el Señor Jesucristo le dice, yo me voy y donde voy ustedes no pueden venir. Dice el texto, versículo 36, le digo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Señor, ¿a dónde vas? Y entonces el Señor Jesucristo le responde. Y viene entonces la pregunta que muestra la debilidad de Pedro, como hablaba el pastor. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y entonces el Señor Jesucristo presenta la debilidad de Pedro. Da a conocer la debilidad de Pedro.
Y de hecho, el texto que vamos a ver hoy es un texto que responde a la pregunta de Pedro, o forma parte de la respuesta del Señor Jesucristo a Pedro. El capítulo 14, aunque está dividido en capítulos, sigue una conversación. Sigue la conversación en el mismo lugar, con el mismo tenor. Y luego que el Señor Jesucristo responde a Pedro, entonces dice el texto que Tomás interviene. Y el Señor Jesucristo le responde. Y luego Felipe interviene y el Señor Jesucristo le responde. Y luego Judas, no el Iscariote, interviene y pregunta, y también el Señor Jesucristo le responde. En el contexto de esta conversación del Señor Jesucristo, fluyen situaciones preocupantes que revelan las razones del por qué el corazón de los discípulos estaban turbados. Es en este contexto que se da a conocer las razones por las cuales había turbación en los discípulos. Que de hecho algunas de estas razones fueron los temas del pastor Jensi. ¿Cuáles situaciones salieron a flote que podían traer preocupación a los discípulos? Bueno, salió a flote la realidad de un falso discípulo participando o en participación juntamente con los verdaderos. Es preocupante eso. Es preocupante que aunque nosotros demos por sentado, como veíamos en nuestra escuela dominical, estudiando la confesión de fe, es verdad que la iglesia local está formada por verdadero creyente y falso creyente. Verdadero y falso. Y nosotros podemos hablarlo muy ligero, pero es preocupante. Es preocupante tener un falso en medio, cuando todos aman a Cristo, cuando todos procuran la gloria de Cristo. Hay alguien que está centrado en Él, en sus intereses, en sus pecados. Es una situación para que haya turbación. Pero también estas conversaciones traen a flote o presentan a la luz la debilidad de los falsos discípulos. Uno de los principales, el Señor Jesucristo también anunció que iba a fallar. Anunció que estaba confiando en sí mismo. Pero también estas conversaciones sacaron a flote la realidad de la partida del Señor Jesucristo hacia su Padre. La realidad del Señor Jesucristo, de que Cristo iba hacia su Padre. De hecho, el versículo 1 del capítulo 13 así comienza. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál hora había llegado? Que pasase de este mundo al Padre. Y en el versículo 33 él le dice claramente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Sobre todas las situaciones preocupantes que se presentaron en este contexto, esta es la causa fundamental de la preocupación de los discípulos. Que Cristo iba a partir de este mundo al Padre. Esta es la causa directa de la preocupación del versículo 1. La anunciación de la partida física del Señor Jesucristo hacia su Padre. Esa fue la causa que trajo turbación y temor a los discípulos. Como dice el versículo 27 del capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no la doy como el mundo la da. Dice el texto, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. La partida de Cristo hacia su Padre, el abandono físico de Cristo hacia sus discípulos trajo turbación y trajo mucho temor. Y es bueno notar aquí que cuando Cristo anuncia no se turbe vuestro corazón, no es que no comiencen a turbarse. No está hablando de un presente o de un futuro. Es que ya estaban turbados. Ya había preocupación. Y la preocupación era por las circunstancias adversas, por las circunstancias no favorables en el cual ellos se encontraban. Y es en este contexto entonces que el Señor Jesucristo dice estas palabras de consolación. Necesitaban consolación por la situación en la cual ellos se encontraban. Y Él le dice entonces, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En este versículo nosotros tenemos el contenido de estas palabras. El contenido de las palabras de consolación. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Este versículo 1 contiene una exhortación doble. Contiene una exhortación doble. Contiene una exhortación en un sentido positivo, negativo. No se turbe vuestro corazón. Y esa misma exhortación entonces presenta un sentido positivo. Creéis en Dios, creed también en mí. Es una exhortación con la misma estructura que aparece en Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Alguna la recuerda? 4:6. Un texto famoso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor Jesucristo presenta esta exhortación y esta exhortación tiene un contenido, una exhortación doble. Sentido negativo, sentido positivo. ¿Qué quiere decir el Señor cuando Él le dice, no se turbe vuestro corazón? No se turbe vuestro corazón. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir no se turbe vuestro corazón? Bueno, esta primera parte de esta exhortación del Señor Jesucristo a sus discípulos es una exhortación a no estar agitado con un sentido de confusión o de perplejidad por las situaciones que le rodean. Ellos tenían su situación. Cristo iba al Padre. Se anunció la traición de Judas, se anunció la debilidad de Pedro. La obra de Cristo estaba supuesto, según ellos, a terminar. Y tenían ellos su contexto y tenían ellos su causa. Y a ellos Cristo le dice, deténganse de estar agitados. Deténganse de tener un estado de confusión, de estar perplejo según las situaciones que le rodean. Piensa eso, hermano. Piensa eso, hermana. Usted está de este lado del cielo. Y aquí, traigo a colación, tendremos aflicción. Y aquí tendremos situaciones difíciles. Aquí tenemos situaciones difíciles. Aquí tenemos falsos hermanos. En la historia de la iglesia, en la historia de nuestra iglesia se han dado estas situaciones. Falsos creyentes en medio de nosotros, falsos creyentes en medio de la iglesia de Dios. Creyentes que abandonan la fe, creyentes que abandonan su amor a Cristo. Pero también vemos la debilidad de muchos de nosotros. Pecando con palabras, pecando con acciones, pecando con actitudes. Y nuestra fe entonces es desafiada a estar tambaleante. Pero la vida cristiana es más que eso. Esas son las circunstancias de este momento. Usted tiene su circunstancia. Usted está pasando por su circunstancia.
de salud, de actitud con el que le queda al lado, de problema económico, de situación difícil, de prueba, de batalla en la vida cristiana, con personas que usted espera que le amen y no le ama, con personas que usted espera que esté a su lado y no está a su lado, con situaciones que usted una vez pretendió querer dominarla y ha visto que se le fue de la mano. Tómese esa palabra también para usted. De hecho, es para usted. No se turbe su corazón. No se turbe su corazón. Dejemos de estar agitados. Dejemos de estar confundidos. Dejemos la perplejidad. ¿Por qué? Porque las circunstancias están adversas. Porque no dominamos las circunstancias. Porque no estamos como queremos. Porque no tenemos el sentido de seguridad. Porque no tenemos los elementos físicos, naturales para estar seguros. Esa exhortación es para nosotros. Iglesia bíblica, gracia y verdad, no te turbe tu corazón. No se turben el corazón, no nos turbemos. La palabra que se traduce aquí como turbación guarda una íntima relación con la palabra en español que se traduce como agitación. Como agitación o perturbación. De manera directa, de manera literal, aparece en Juan capítulo 5, versículo 7, cuando el paralítico de Betesda, escuchen qué dice. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. De manera literal, eso significa no te turbe. Estar turbado es estar agitado, estar sofocado, estar inconstante, estar en movimiento que te hacen perder la fe en la roca que es Cristo. En la roca que es Cristo. Eso de manera literal. Empleado en un sentido metafórico, como conmover. Conmover. Es la misma palabra que se traduce con el verbo turbar, del Espíritu del Señor. En Juan capítulo 11, versículo 33, dice el texto, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y se conmovió, refiriéndose al Espíritu de Cristo. Pero aquí, en Juan capítulo 14, versículo 1, se refiere al corazón de los discípulos en el capítulo 14 y en versículo 1 y versículo también 27. No se turbe. No se turbe vuestro corazón. Y se refiere ahí que sus sentimientos, sus emociones, su fe no esté vacilante. No vacile su fe. Que sus emociones no estén dependiendo de lo externo, Que su sentimiento no esté según cómo amanezca el día, según la respuesta que le dé su compañero, compañera, esposo, esposa, hijos, según la respuesta que le dé su vecino. O según esté nublado, según llueva. Oh, amados hermanos, el llamado aquí es a estar firme, a estar anclado, como un barco firme, anclado en una roca. Y nuestra roca es Cristo. Nuestra roca es Cristo. Esos discípulos que el Señor Jesucristo le dice, no se turbe vuestro corazón. El Señor Jesucristo le está diciendo, dejen de turbarse. Dejen de tener esa sensación de soledad. Dejen de tener esa sensación de desamparo.
Deben de tener esa sensación de desorientación, como que si se perdieron. La brújula sigue en el mismo lugar, no se ha movido, el destino sigue igual. Aunque niegue, aunque sea débil, aunque yo no esté presente, nuestro destino sigue igual. No se turben, sigue igual, Natividad. Dolor, sí, mucho. Toda tu vida de quebranto, firme. Tu destino está igual. Sigue igual. Pero ellos no estaban enfocados en su meta final. Más bien estaban enfocados en su circunstancia. Por eso tenían la sensación de soledad. Por eso tenían la sensación de soledad. Y él tiene que decir, yo no lo dejaré. Oh, tenía la sensación de estar desorientado, por eso viene. Yo soy el camino. Tenían la sensación de orfandad. Y una de las características de la orfandad es que viven en una tribulación constante. El viudo y el huérfano, eso es característica de turbación. Por eso Santiago dice que la religión pura y sin mácula es visitar al huérfano y a la viuda. ¿Ustedes saben en qué? En sus tribulaciones. ¿Y qué tiene que ver ese versículo con esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué trae ese tema a colación? Es que ellos, con la intrusión de Cristo, habiendo sabido quién es Cristo, teniendo a Cristo, habiendo visto la obra de Cristo, por eso que luego lo dice, si no creen por mi palabra, crean por mi obra. Habiendo visto todo esto, se presentó una circunstancia. Entonces, yo no tengo protección. Yo no tengo quien me cuide. Yo no tengo quien vele por mí. Yo no tengo quien se interese por mí. Cualquier otro puede decir eso, pero nosotros los creyentes no podemos decir eso, amados hermanos. Cristo está con nosotros. Él está con nosotros. Y si no está, de hecho que no lo está físicamente, dice el texto, versículo 18, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Vendré otra vez. Y esa expresión de no dejar huérfano es que el Señor Jesucristo conocía el corazón de ellos. Conocía el corazón de ellos. Y en su turbación, para expresar cómo se siente, el Señor Jesucristo le dijo, ustedes están viendo como si son huérfanos. Ustedes están viendo como si son huérfanos. Como que si no tienen una sombrilla. Como que si no tienen un cuidado. No os dejaré huérfano. No se turben. Había tristeza en ellos. Había mucha tristeza en ellos. Sensación de soledad. Sensación de no conozco el camino. De desorientación. Estaban angustiados. Estaban tristes. Como dice el versículo 16, capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo, amados hermanos. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Dejemos de temer a las circunstancias. Somos cristianos. Amén. Dejemos de temer a la circunstancia. Somos creyentes. Somos creyentes. Esa es la exhortación que el Señor Jesucristo le da, y por esa causa no se conmuevan, no estén afligidos, no se sientan desprotegidos, no se sientan desorientados, no se sientan desamparados, no estén agitados. Y esta expresión del Señor Jesucristo aquí no es como la que nosotros conocemos, la que nosotros en nuestra ignorancia le decimos a la persona, no, tranquilo,
tranquilo, todo va a salir bien. Ese tranquilo, todo va a salir bien, eso es vano. Nosotros no tenemos el poder para dar la razón fundamental de decir, todo, no, tranquilo. Ese es Hakuna Matata, que le gusta Hakuna Matata. Mira ahí, desperté a los niños ya. Todo va a estar bien. O tranquilo. Solo Él puede decirnos Sanssouci. El verdadero Sanssouci. ¿Saben lo que es Sanssouci? Sin preocupación, con seguridad. Lo mismo, Hakuna Matata. Nosotros, miren, escuchen esto. Aunque nuestras situaciones sean oscuras, nosotros tenemos un puerto Sanssouci. Nosotros tenemos un puerto seguro. Un puerto que llegaremos. Aunque esté turbia la situación, amados hermanos. Llegaremos. No por nuestra fuerza, sino por nuestro amado Salvador. Porque no es fuerza. Por eso Él dice, amados hermanos, en la segunda parte, Él dice, no se turbe vuestro corazón. No porque ustedes son fuertes. No apela a nuestra fortaleza. No apela a nuestra sabiduría, no apela a nuestra experiencia, no apela a nuestro dominio de la situación, no apela a que una vez tú lo lograste, no apela a eso. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis. Deja de preocuparte, deja de sentirte desorientado, deja de sentirte como un huérfano, deja de sentirte desamparado y enfoca tu vista en Dios. Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad, enfoca tu vista en Dios. Enfoca tu vista en Dios. De hecho, esa es la clave. Esa es la clave para la vida. Si ven un barco, tienes que apuntar tu vista allá. No la baje. Ay, mira qué alta esa ola. Mira este tiburón. Te perdiste. Mantén tu vista allí. Mantén tu vista allá. Cuando mantienes tu vista allá, entonces controlará el juego. Y como Jonathan a veces, él introduce con su artículo, a mí me sale también una ilustración de baloncesto. Una de las cosas que nos dicen a nosotros los armadores es: cometiste el error si picaste mirando la pelota. Si picaste mirando la pelota, cometiste el error. La va a perder o va a dar fa ofensivo y va a ser un desorden. ¿Sabe cuál es la clave? Mira adelante, mira tu aro, mírate allá. Y tú al que se te mete en el medio, tú le vas a hacer un sisá. Para allá. Mira adelante. Oh, amados hermanos, nosotros estamos jugando el juego de la vida. Estamos jugando aquí, estamos en una cancha, imagínense. Vendrán gente, vendrán situaciones, vendrán ampallas en contra de usted, vendrá un equipo conectado con usted. Van a mandar a darle un foul durísimo. ¿Sabe lo que es eso? Que saben la calidad de un jugador y un dirigente le dice: tu juego hace hoy, entra y dale un codazo en el ojo que él salga. Eso es verdad. ¿Saben algo? Nosotros tenemos un enemigo. Nosotros tenemos un enemigo fuerte. Como hemos aprendido, tenemos 3 enemigos nosotros mismos: el mundo y el diablo. Y está constantemente acechándonos para darnos. La realidad no es que no nos van a dar. La realidad es que nos van a dar. Y nosotros tenemos el desafío de mantener la fe en Cristo. Mantener la fe en Cristo. La segunda exhortación del texto, de esta palabra de exhortación, es a ejercer la fe en Él. A ejercer la fe en Dios. El verbo que aparece aquí como creer puede también traducirse como confiar. Estar persuadido de, y por ello confiarse, fiado en Él. En ese sentido, significa apoyarse en. No en una mera creencia, sino apoyarte en, descansar en.
Oh, iglesia bíblica, gracia y verdad, ¿quién es tu apoyo? ¿Quién es tu apoyo? Te quemaste en el torneo docente ahora. ¿Cómo está tu vida? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes que no sirve la vida? ¿Para qué fui a la universidad? ¿Para qué? La vida es más que eso. Recuerda, no ponga tu vista en la cosa. Enfócate. Pon tu vista en Dios. Pon tu vista en Dios. Eso es un ejemplo. ¿Te han negado la cosa que tanto tú anhelas? Pon tu vista en Dios. Confía en Él, descansa en Él, apóyate en Él. ¿En quién nos estamos apoyando para edificar nuestra vida? La roca es Cristo, todo lo demás arena es, como dice la canción. Todo lo demás arena es. Y apoyarse en Él. Esta palabra de creer se halla frecuentemente en los escritos de Juan, especialmente en su evangelio. Según el diccionario Vine, diccionario expositivo, Mateo y Marco utilizan esta palabra 10 veces. Lucas la utiliza 9 veces. ¿Ustedes saben cuántas veces la utiliza Juan? 99 veces. 99 veces. ¿Sabe cuál es el tema? El tema es que Juan te está diciendo, cree en Cristo. Cree en Él. Él te dice pan y entiende que cree. Él te dice vino, es que cree en Cristo. Y te presenta un milagro, es para que crea. Y te presenta un discurso, es para que crea. Y te presenta una poesía, es para que crea. Cuando tú abres la Biblia, es con la finalidad de creer en Cristo. De creer en Dios. Que tu fe sea fortalecida. Cada vez que veamos el Evangelio, es para que nuestra fe sea alimentada. Ahora estas exposiciones es para que creamos y para que creyendo tengamos vida eterna. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. En el texto hay 2 personas de la Trinidad como el objetivo de nuestra fe, como el objeto de nuestra fe. ¿En quién nos vamos a apoyar en medio de situaciones difíciles? No te apoyes en tu esposo. Somos malos los esposos. Somos malos. Yo sé que nos damos piropo el uno al otro aquí. Yo sé que esperamos que celebremos el cumpleaños. Yo sé, eso está bien y sigamos practicándolo. Celebrar y decir y alabémonos el uno al otro. Eso es otro principio de la vida cristiana. El punto aquí es que tu vida y tu gozo y tu paz no descanse en el caminar de tu esposo o de tu esposa. Nuestra roca es Cristo. Nuestra roca es Él. Él es la roca. Está Dios el Padre para que nos apoyemos allí. Dios el Hijo para que nos apoyemos allí. De hecho, el capítulo 14 es un capítulo de la Trinidad. De hecho, lo vamos a ver. Una de las exposiciones es la doctrina del Espíritu Santo en Juan 14. Sin embargo, en estos 2 primeros textos son las primeras 2 personas de la Trinidad el objeto de nuestra fe. Aquí en nuestra versión hay un indicativo y hay un imperativo. Un indicativo y un imperativo. En nuestra versión Reina Valera dice el texto: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay otra versión y otras traducciones que lo presentan los 2 como indicativo, otras lo presentan los 2 como imperativo. Yo me puedo inclinar por uno y por otro, usted también. Pero la realidad del punto aquí es que la fe en Dios es la fe en Cristo. La fe en Dios es la fe en Cristo. De manera que la fe que estabiliza al hombre en medio de su circunstancia oscura no es una fe en Dios. Dios es grande. No, amados hermanos, es una fe evangélica.
Es una fe evangélica, aunque el texto está presentando un principio o una experiencia que la humanidad completa vivimos en desespero, vivimos en amargo y en sinsabores. El remedio es solo de una forma: creer en Dios a través de Cristo. Creer en Dios a través de el Señor Jesucristo. Hay algunos que dicen que son dos imperativos: creed en Dios, creed también en mí. Y ese creer allí es creer descansando en Él a pesar de la circunstancia, sabiendo que Él te sostiene. No una fe aquí en este texto, no una fe para salvación. Ellos creían. Ya ellos habían depositado su confianza en Cristo. Ya ellos habían creído el Evangelio de Cristo. Y es importantísimo aquí, amados hermanos. Hemos creído. Tenemos fecha de que creímos. ¿Sabe cuál es el llamado hoy día? Seguir creyendo. Seguir creyendo en nuestro Salvador Jesucristo. Hay algunos que dicen que es donde me inclino, que es correcta la traducción aquí. Él le dice: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Porque de hecho es el desarrollo de todo el libro. Jesucristo está mostrando que Él es Dios. Y hace afiliación con el Padre de manera directa. Hace todo lo que hace para decir: Él es Dios y yo soy el Dios que ha descendido del cielo. Y como ustedes creen en Él, crean también en mí. Crean en mí. Pero en sentido general, el punto aquí es: más que tener dos objetos de la fe, es ver y presentar la deidad de Cristo y ver a Cristo como la fuente, como la roca en donde tirar el ancla para estar firmes y seguros. Para estar firmes y seguros. Este versículo 1, con esta exhortación doble de no turbarse, de creer en Dios y creer en Cristo. El llamado de esta segunda parte es que la fe en la persona de Cristo es el único remedio. Escuchen esto, amados hermanos. La fe en la persona de Cristo es el único remedio para los corazones turbados por las circunstancias oscuras. ¿Me di a entender? El único remedio, escuchen esto, no hay más remedio. No hay más remedio. No es esfuerzo humano, no es capacidad alguna, no es descansar en otras cosas, no es más nada. El remedio para los corazones turbados por las circunstancias oscuras es la fe personal en el Señor Jesucristo. Es la fe personal en el Señor Jesucristo. De hecho, cuando Él dice: creed en Dios, creed también en mí, Él está llamando a depositar una fe personalmente en Él. Una fe personalmente en Él. Y entiendan, amados hermanos, aquí la expresión creed o fe no es el cuerpo de doctrina. Aquí no se está hablando de doctrina. Aquí se está hablando de confía en Dios de manera personal. Confía en mí. Descansa en mí. Deposita tu confianza en mí. Personalmente. Personalmente. Amados hermanos. Es un llamado a creer en Él. En último lugar, ¿cuál es la causa de esta exhortación? ¿Cuál es la causa de esta exhortación? ¿Por qué creer en Él? ¿Qué hay que creer en Él? ¿Qué se debe de creer en Él? ¿Qué se debe de creer en Cristo? Como ya presenté la idea de Hakuna Matata o Sanssouci o no te preocupes. Sí, ¿y cuál es la base de no preocuparme? ¿Por qué yo debo estar quieto? ¿Por qué yo debo estar confiado? Bueno, el Señor Jesucristo aquí, de una forma directa,
le dice a los discípulos que ellos deben de creer en Cristo para sanar estas circunstancias adversas. Había turbación, había temor, había una sensación de orfandad, había una sensación de desamparo, había una sensación de desprotección, había una sensación de falta de dirección. Cristo le dice: creed en mí. ¿Y cuál es la razón de creer en Cristo? ¿Cuáles son las causas de estas? ¿Cuáles son las causas de estas palabras de exhortación? En primer lugar, debemos de mantener la fe en Cristo como el remedio a nuestras circunstancias adversas. ¿Ustedes saben por qué? En primer lugar, por la realidad de nuestras moradas celestiales. Por la realidad de nuestras moradas celestiales. Por la realidad del cielo. Oh, amados hermanos, aunque en el 2022 ya no se hable del cielo. Ya no se habla del cielo. En la Biblia está la doctrina del cielo. Está ahí. Aunque no prediquemos, ya es del cielo. Y es verdad que había mucho invento en aquel tiempo. Es verdad que se inventaba mucho. Y qué bueno que ya no se predica así. Pero qué malo que ya no se predica del cielo. Es importante que se hable del cielo. ¿Sabe por qué? Cristo utilizó la doctrina del cielo para traer consolación a sus discípulos. De manera que pensar en el cielo es traer un bálsamo a nuestras almas hinchadas, inflamadas. Amén. Pensar en el cielo es un bálsamo. La realidad del cielo es una descripción del cielo que está dando Cristo aquí. Dice él: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¡Wow! En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué le dice eso? ¿Usted sabe por qué le dice eso? Vamos a ver la mente de Cristo, porque Cristo es Él es la mente, realmente la mente maestra. Si le dice eso, ¿sabe qué es? Es que ellos estaban pensando que ya estamos desamparados. Ya se va a acabar. No tendremos lugar. No hay lugar seguro. Cristo le dice: hay algo seguro. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es una descripción del cielo. Y según esta descripción, el cielo es la casa de Dios. Todos nosotros somos la casa de Dios. Y todo el universo es de Dios. Es verdad. Pero hay un lugar que Dios ha preparado para sus hijos. Que Dios ha preparado para sus hijos. Obviamente, el texto en Pedro nos habla de una nueva creación. Pero es otro tema. Es otro tema. El punto aquí es que Cristo presenta el cielo como una causa por la cual estar tranquilo. Como una causa por la cual estar tranquilo. Ese cielo es la casa del Padre. Y otra vez Él se relaciona con Dios Padre. Recuerden que por eso lo apedrearon. Recuerden que por eso lo acusaron. ¿Sabe qué Cristo está diciendo aquí? Yo soy Dios. Yo soy Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre tendrán lugar todos. Así es. Aunque la Escritura presenta grado de gloria, no es de eso que está hablando el texto. El texto lo que está diciendo allí es: todo tendrán lugar en la casa del Padre. Todos iremos, todos estaremos en el cielo. La promesa del cielo es para todo. Amén, amados hermanos. Pero ese todo hay que definirlo. Ese todo hay que verlo en el contexto de esa declaración. Porque leyendo me di cuenta que esa expresión de muchas moradas hay algunos que dicen: el cielo es la casa de Dios y allí iremos todo. Y hay muchas moradas para toda clase de creencia, para toda clase de estilo de vida, para toda clase de filosofía, para toda clase de libertades, para toda clase de individuo.
No, amados, no es así. No es así. De hecho, el contexto te dice que esas moradas son para aquellos que han venido al camino que es cerrado. Al camino que más luego lo va a decir. Él solamente está apuntando el dónde. Luego, la semana próxima vamos a ver cómo se llega ahí. Aquí está hablando del dónde. Y ese dónde es para todos, sí, pero para todo aquello que tiene la fe puesta en Cristo. Como vimos en nuestra escuela dominical hoy, en la Confesión Bautista de Fe del 1689. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? La iglesia universal. Oh, es invisible. Oh, la gracia se aplica muchas veces sin nosotros darnos cuenta. ¿Y quiénes la forman? ¿Quiénes forman esa iglesia universal? Todos los elegidos de todas las épocas, todos aquellos que han puesto la fe en Cristo. De manera que muchas moradas hay para todos aquellos que han puesto la fe en el Señor Jesucristo. No tenían lugar seguro. Cristo le está brindando un lugar seguro. No tenían lugar permanente. De hecho, así somos nosotros, extranjeros y peregrinos. No tenemos lugar permanente. No tenemos lugares seguros. Un día tendremos un lugar seguro. Cristo lo ha prometido. Un día estaremos en nuestra casa. Un día estaremos en nuestra casa, amados hermanos. Escuchen esto. Un día estaremos en nuestra casa. La que usted tiene. La que usted tiene ahora. Con papeles o con su papel de mejora. Ya le hicieron el papel de mejora. Tienen que hacerlo. Es bueno tener las cosas en orden. Hágale su papel de mejora. O vaya al CEA y ponga su asunto en orden. Hagan eso con el tráiler. Hagan eso con ese simulacro. Hagan eso con esa mueca, como decimos nosotros. Es una mueca. Es una pantalla. Es sombra, es pantomima, como dice Víctor. Nuestra real casa está prometida aquí. No te mates con tu hermano por una casa. No te quedes enemigo con tu vecino por medio metro. No te mates por él, por tu cuarto. No lo lleves preso por la casa que le dejó tu papá a tu mamá. No lo hagas, tú eres cristiano. Y tú tienes una mayor esperanza. Nuestra realidad está en este versículo 2. Es nuestra realidad, amados hermanos. Somos cristianos. Es de verdad que esta es nuestra casa. Lo demás, déjalo pasar. Déjalo pasar. Nosotros tenemos una mansión. Y esa mansión es una mansión gloriosa. ¿Acaso ustedes no recuerdan ese himno viejo que Hugo no lo quiere cantar? Cantó hoy. ¿Cuál fue la última que cantamos? No. La que cantamos última. ¿Por qué él vive? Le envié como 7,000 emojis. Por favor. Y entonces vi y después lo mandó al grupo. Y todo el mundo comenzó a quejar. ¿Y esto ahora? ¿Va? Nadie quiere cantar himno. Los himnos son hermosos, amados hermanos. ¿Recuerdan ese? Bellas mansiones tengo allá en la gloria. Tendré la mía. ¡Qué gozo sin par! Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. A mi dulce hogar. No en La Habana cuando vaya en el vehículo ahora. Al cielo vamos. Somos peregrinos. Al cielo vamos. Es nuestra esperanza. Cristo nos ha prometido el cielo. Porque en este mundo predomina el llanto. Somos sujetos del dolor fatal. Mas en el cielo, amados hermanos, cesará el quebranto. Y por los siglos,
Nunca habrá más mal. Oh amigo mío, cuánto anhelo yo verte libre de pena y de turbación. A Jesucristo, a este bendito Cristo que dice no se turbe, cree en mí, debe ya entregarte. Tú tendrás también una bella mansión, porque Cristo lo ha dicho. Amén. Y esa es otra razón. Él dice el texto: si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amado, el cielo es verdad. Una sola razón por la cual el cielo es verdad: Cristo lo dijo. Si así no fuere, Él lo hubiera dicho. ¿Cuál razón yo debo de creer en Él? ¿Por qué yo debo estar tranquilo, quieto? ¿Por qué debo de estar sobrio en esta vida a pesar de todas las situaciones difíciles? Oh, Cristo volverá por segunda vez. Cristo volverá, y si me fuere, dice el texto, y os prepararé el lugar, dice el texto, vendré otra vez. Vendré otra vez. Cristo vuelve. Nuestro Cristo regresa. Oh, la segunda venida de Cristo debe de ser el canto de nuestro gozo. Es verdad, Cristo vuelve. Él lo prometió. Él lo prometió. Su palabra lo afirma. Hechos capítulo 1, versículo 9 dice el texto: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultaba de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, escuchen esto, amados hermanos, varones Galileo, oh amada iglesia bíblica cristiana, bíblica gracia y verdad, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estamos entretenidos? ¿Por qué estamos en otra cosa, olvidándonos de esta promesa? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice el texto, vendrá. Así mismo vendrá. Así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y el mismo Juan, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice el texto: he aquí, vengo pronto, amados hermanos. He aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Y el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y dice la iglesia: sí, ven Señor Jesús. El anhelo nuestro en nuestras circunstancias difíciles debe de ser: ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Debe de unirse esta verdad de Cristo cuando dice: yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, con este clamor de nosotros, diciendo: ven, ven, ven Señor Jesús. Padre, gracias. Ayúdenos, Dios, a creer las palabras de Cristo. Son fieles y son verdaderas. Oh Dios, ayúdenos ver que a pesar de y a través de estas muchas aflicciones y tribulaciones, oh Padre, usted nos llevará a puerto seguro. Oh Padre, usted nos ha prometido
un lugar. Usted nos ha prometido estar con usted. Usted nos ha prometido, Dios, enviar a Cristo por segunda vez. Usted nos ha prometido comunión eterna con usted. Y un día, Padre, esperamos la consumación de esto, Dios. Ayúdenos, Padre. Mire nuestra debilidad. Abra los ojos de nuestro entendimiento, Dios. Quite, Dios, nuestra vista de las cosas pasajeras y permítanos enfocarla en lo eterno. Usted oramos, Dios, y le pedimos, Padre, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh amado, enfoquemos nuestra vista hacia el cielo y que Él nos dé gracia para confiar en Él en medio de nuestras turbaciones.